Noticias de última hora. Bases militares extranjeras en Ecuador. Especialistas apuntan necesidades de mejor vigilancia y coordinación para enfrentar al crimen organizado. La pregunta que aborda este tema encabeza la lista de 7 ítems planteados por el presidente Daniel Noboa y deberá ser aprobada en consulta popular. 16 años transcurrieron para que en Ecuador se vuelva a debatir la presencia de bases militares extranjeras en territorio nacional. Expertos analizan el trasfondo de esta propuesta y en qué repercute en el país. La pregunta que aborda este tema encabeza la lista de 7 ítems que plantea el presidente Daniel Noboa. El cuestionamiento sobre las bases militares extranjeras es el único ya aprobado en primera instancia por la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional para la próxima consulta popular. La pregunta que se plantea desde el Ejecutivo dice lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Este martes, 5 de agosto, Noboa publicó en su cuenta de la red social X las 7 preguntas que propone. En este grupo, la referida a bases militares no ha pasado inadvertida. De esta manera, el primer mandatario avanza con los trámites para concretar este ofrecimiento hecho en la campaña presidencial de 2023. Para John Merlo León, excomandante de la Armada Nacional de Ecuador, este planteamiento abre oportunidades de mejor y mayor cooperación con países aliados, como lo fue en su momento Estados Unidos. Aunque la pregunta dice textualmente, ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, Merlo hace una precisión. No es ceder, el hecho no es, yo le entrego la base, sino, yo le doy un espacio para que pueda realizar sus operaciones ahí. Con esto como punto de partida, Merlo explica que hay 2 temas en los que se debería trabajar, pensando en el escenario hipotético de que estas preguntas se aprueben por referéndum. Lo primero es el mejoramiento en la utilización de medios tecnológicos y medios materiales de mejor calidad y mejores prestaciones en cuanto al sistema de vigilancia, describe el excomandante de la Fuerza Naval. Lo segundo es la coordinación entre los militares nacionales y los extranjeros. La idea es que la cooperación sea eficaz y conveniente para las 2 partes, priorizando las necesidades del país sede, que en este caso sería Ecuador. Los vuelos los realizaba Estados Unidos con sus aviones hacia áreas que ellos identificaban como prioritarias, mas no las que quería la Fuerza Aérea o Policía o la Armada, a través de guardacostas. Menciona Merlo sobre el servicio que prestó la base aérea de Manta hasta 2009. Para adelante, lo trascendental es que la pregunta sea respaldada masivamente por la ciudadanía. Mario Pazmiño, es director de inteligencia de las Fuerzas Armadas, coincide con Merlo y apoya la iniciativa del presidente Noboa, calificándola como muy lógica. Según el experto, Ecuador carece de la tecnología y el equipamiento para enfrentar una guerra asimétrica contra el crimen organizado transnacional. En el ámbito naval, el país enfrenta un desafío grande. La cantidad de embarcaciones que salen y entran del país sin ningún tipo de control eficiente supera las capacidades actuales, explica Pazmiño. Como una respuesta a este problema, la instalación de sistemas de radares avanzados, apoyados por personal extranjero, podría ser un elemento bastante interesante de analizar. En el ámbito aéreo, Ecuador también enfrenta una amenaza constante, las narcoavionetas, denominación de las aeronaves usadas para el traslado de droga y otros artículos prohibidos. Estas aeronaves representan una vulneración a la soberanía aérea, por un lado, y, por otro lado, se mantiene el flujo constante de entrada y salida de armas y droga. Por todas estas condiciones, Renato Rivera, investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, GITOC, aporta con 4 protocolos de funcionamiento que deberían aplicarse en Ecuador. Suponiendo que la pregunta es aprobada tras la consulta popular. Inversión en tecnología para defensa, entrenamiento a policías y militares especialmente, fortalecimiento de capacidades en el uso de nuevas tecnologías y, sobre todo, que la base nuevamente sirva para cumplir los objetivos de seguridad, enumera el especialista. La propuesta de Noboa busca precisamente abordar estas debilidades. Aún así, Pazmiño advierte que la viabilidad de las bases militares extranjeras depende no solo de la voluntad ecuatoriana, sino también de la disposición de Estados Unidos. Hay un camino trazado con Estados Unidos. Durante la administración de Joe Biden, el entonces embajador estadounidense afirmó que no había interés en establecer nuevas bases en Ecuador. Sin embargo, el escenario habría cambiado con el presidente Donald Trump.
El presidente Trump tiene una visión diferente de la problemática de inseguridad regional. Dentro de esa problemática, catalogó a los grupos de crimen organizado como grupos terroristas, destaca Pazmiño. En ese contexto y para que todo funcione, en caso de que el gobierno triunfe con la consulta, el excomandante naval Merlo dice que los acuerdos ya están hechos desde el gobierno del presidente Lasso. Ese acuerdo que menciona fue firmado en 2023, antes de la muerte cruzada con la que se disolvió la Asamblea y se convocó a nuevas elecciones. En el caso de la Armada, ya había un trabajo coordinado con guardacostas de Estados Unidos, indica Merlo, en cuanto a los avances delineados desde la administración anterior. Un trabajo base que serviría para avanzar con rapidez en esta ocasión, al menos en el tema de las bases militares extranjeras. Lo que faltaba era, por decir, que una base naval en Guayaquil pueda ser empleada para apoyo logístico. Si no hay esa autorización constitucional, no se lo puede hacer, ejemplifica el militar en servicio pasivo. De igual forma, la instalación de una base militar extranjera no es un proceso inmediato. Pazmiño detalla los pasos que Estados Unidos debería seguir. El Departamento de Estado revisa el presupuesto y luego el Pentágono revisa si hay interés real para la colocación de una base militar en el sector. Además, cualquier decisión que se tome en el país norteamericano debe pasar por la aprobación de la Cámara de Representantes y el Senado. Es un proceso un poco largo, no es tan sencillo de un día para otro día, subraya. Incluso si esta reforma es aprobada en la consulta popular, la Cancillería ecuatoriana debe realizar un intenso trabajo diplomático. El contexto regional añade otra capa de complejidad. Pazmiño apunta a la presencia de China como un factor determinante. China está al momento desarrollando un superpuerto en Chancay, en Perú. Por esa razón, una base militar estadounidense en Ecuador podría contrarrestar esta influencia al ofrecerle a Washington un punto estratégico en Sudamérica. Tanto Pazmiño y Merlo coinciden en que hay mucho trabajo por hacer, pero bastantes beneficios para Ecuador en caso de que esto se apruebe y se materialice. Seguimos con las noticias. Daniel Noboa anuncia marcha de protesta contra la Corte Constitucional el martes, 12 de agosto. El mandatario convocó a la ciudadanía y prometió marchar hacia la sede de la Corte Constitucional, que suspendió varios artículos de las leyes propuestas por su gobierno. El presidente Daniel Noboa anunció que participará de una marcha de protesta el próximo martes, 12 de agosto, en contra de la Corte Constitucional. Luego de que la entidad suspendiera varios artículos en la Ley Orgánica de Integridad Pública, la Ley Orgánica de Inteligencia y la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, propuestas por el Ejecutivo. No podemos permitir que 9 personas entronadas, que ni siquiera quieren aparecer en foto, vienen y nos tiran abajo las leyes que les pueden dar seguridad a cada uno de ustedes. Las leyes que les pueden dar paz a su familia y los pueden dejar trabajar en paz, aseguró Noboa durante un evento público. Ese día 12, el martes, yo marcharé con la gente y marcharemos a la Corte Constitucional para hacer sentir el verdadero poder del pueblo, agregó el presidente. También se refirió a la consulta popular que se realizará tentativamente el próximo 14 de diciembre, con la que prometió de una vez por todas cambiar el país. Y que incluya una pregunta para permitir el juicio político a los jueces constitucionales por parte de la Asamblea Nacional. Vamos a respetar siempre el artículo 1 de la Constitución, de que el poder máximo lo tiene el pueblo, el poder lo tienen las personas, los ciudadanos. Asimismo, con ese poder ciudadano y en paz, de manera pacífica, vamos a protestar este día martes, señaló. La Corte Constitucional del Ecuador admitió a trámite varias demandas de inconstitucionalidad que organizaciones sociales presentaron en contra de las leyes de solidaridad nacional, inteligencia e integridad pública y suspendió, de manera provisional, algunos artículos de las 3 normativas del Gobierno Nacional. La tarde del 4 de agosto, el organismo de control constitucional informó que se dispuso la suspensión provisional de la disposición transitoria 11ª de la Ley Orgánica de Integridad Pública. Este 6 de agosto, en una entrevista, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, señaló que la Corte Constitucional le ha dado la espalda a la ciudadanía, y comentó que la entidad no es un enemigo político, sino un organismo enemigo de la ciudadanía. En más noticias. Sí, este 7 de agosto entran en vigor los nuevos aranceles para casi 70 países, incluida la Unión Europea. México, Canadá, Brasil e India están entre los países más afectados con aranceles de hasta el 50%. El nuevo plan arancelario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en marcha. Se trata de una estrategia que, según la Casa Blanca, busca corregir los déficits comerciales y fortalecer la manufactura estadounidense. A partir del 7 de agosto entran en vigor las tarifas para casi 70 países. Estados Unidos impondrá un arancel del 10% a aquellas naciones con los que tiene un superávit comercial y un 15% a los que tienen déficit.
Pero eso no es todo. 26 países pagarán tarifas aún más altas. México, Canadá, Brasil e India están entre los más afectados, con aranceles que llegan hasta el 50%. Damos otra nota diplomática. En el caso de India, Trump castiga la compra del petróleo ruso con un arancel adicional del 25%. El gobierno indio respondió con fuerza, llamó a esta medida injustificada y advierte represalias, mientras que Estados Unidos dijo que su administración podría extender aranceles similares a otros países que importen petróleo ruso. En Brasil, el golpe fue político. El mandatario estadounidense aumentó los aranceles del 10 al 50% en respuesta a lo que llama una persecución contra su aliado Jair Bolsonaro. Mientras tanto, otros países lo llevan con más calma. Entre las excepciones se encuentran China, el Reino Unido y Corea del Sur, que mantienen tarifas más bajas por haber negociado acuerdos a tiempo. La legalidad de estas medidas aún se debate en los tribunales, pero Trump, con un enfoque nacionalista, sigue adelante con una política que cambia las reglas del juego. La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y del financiamiento estatal a los partidos y movimientos políticos también están entre las preguntas del referendo. La situación jurídica de Augusto Verduga, que en los chats del caso Ligados aparece con el alias de Mónica. La detención en su momento de José Carlos Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, son solo el reflejo de lo que ha sucedido en ese organismo en los últimos años. Ahora el presidente de la República propone una pregunta en la consulta popular para que los ecuatorianos definan el futuro del Consejo de Participación Ciudadana. Se consultará sobre su posible eliminación. Darwin Seraquive impulsó eso años atrás, incluso recogieron firmas, pero la Asamblea Nacional de la época frenó esa intención. Después de haber recogido más de 330,000 firmas, la Asamblea Nacional no dio paso a la reforma constitucional que incluía la eliminación de esta institución, del Consejo de Participación Ciudadana, que lo único que ha provocado es la desinstitucionalización y la metida de mano por parte del Ejecutivo a los órganos de control. Ojalá que esta vez se haga realidad, ojalá que se elimine ese consejo para que las designaciones se hagan sobre la mesa, no debajo de la mesa, de manera transparente. Cree que una eventual eliminación del Consejo de Participación Ciudadana debería ir de la mano con un proceso transparente de designación de autoridades de control. Dice que en su momento propuso que sea a través de un sistema bicameral y no de partidos en la Asamblea. Porque esto nos permitía que las autoridades de control pasen esos dos filtros, que si una Cámara designa, una comisión ciudadana verifica los méritos, verifica la capacidad académica de cada uno de los proponentes y la otra Cámara termina designando. De entrada, ya en Pachacutic se oponen a esa posibilidad. Mariana Yumbay cree que la vía para eliminar ese consejo sería una asamblea constituyente. ¿Quieren modificar? Pues llamen a una asamblea constituyente y ahí el pueblo ecuatoriano dirá sí o no. Otra pregunta plantea la eliminación del financiamiento que el Estado entrega a los partidos y movimientos políticos. Es decir, que las organizaciones políticas busquen su financiamiento. También debe ser regulado. Nosotros creemos que el Estado ecuatoriano debe disminuir la cantidad de recursos que se invierten en los partidos políticos. Esta pregunta también genera reacciones en el Parlamento. Algunos legisladores dicen que esperarán al contenido de los anexos para emitir un criterio. Reducir el número de asambleístas y emprender juicios políticos a los magistrados de la Corte Constitucional forman parte de las preguntas que irían a ser aprobadas a la consulta popular en diciembre. El presidente de la República confirmó que las preguntas de la consulta popular están listas y en la Asamblea Nacional su bloque de asambleístas salió a respaldar eso. Una consulta popular que representa el clamor ciudadano. En lo político, esa consulta popular plantea, entre otras cosas, que los jueces de la Corte Constitucional también sean sujetos de control político, que en determinado momento puedan ser llamados a un juicio político. Esteban Torres explicó por qué. Porque son los únicos funcionarios en todo el Estado que no tienen ningún tipo de control político. El presidente está sometido a controles, los legisladores están sometidos a controles, los ministros están sometidos a controles. Ana Herrera, asambleísta de la Revolución Ciudadana, reaccionó. Yo creo que en torno a eso hay también algún debate que nosotros podríamos abrir respecto de si los jueces de la Corte Constitucional también. Pero no solo eso, otra pregunta apunta a reducir el número de asambleístas. Es decir, que en el futuro no sean 157 legisladores como ahora.
propone que sean menos. Y eso ha sido lo más sorpresivo, como el gobierno, que tiene gran incidencia en esta asamblea, plantea la reducción de asambleístas. Bueno, porque esta es una consulta antisistema, esta es una consulta que busca cambiar justamente lo que los ecuatorianos quieren cambiar. Y tenemos un número excesivo de legisladores, lo tenemos. Esta última pregunta para reducir el número de legisladores generó una amplia discusión en los pasillos de la asamblea. En algún momento, alguien en el Parlamento también propuso eso. Y para entender lo sucedido con Progen debemos remontarnos a abril de 2024, cuando se declaró la emergencia eléctrica. Progen ahí fue seleccionada entre varios proveedores y aunque se le entregó un abultado anticipo, de ella se recibieron equipos que hasta ahora no logran proveer la energía esperada. Lo que ahora se conoce como el caso Apagón fue antes solo un proceso de contratación pública en el marco de la crisis energética. En abril de 2024, hace más de un año, Roberto Luque, ministro de Transporte, asumía por encargo el Ministerio de Energía y de inmediato declaraba la emergencia para acelerar la contratación de nueva generación eléctrica. Empresas privadas mostraron su interés. El ministro Luque emprendió un viaje a Houston, Estados Unidos, para visitarlas. Fue ahí cuando se escuchó por primera vez el nombre de Progen. Luque viajó con Fabián Calero, entonces gerente general de SELEC, con el objetivo de evitar todo eso que pasó después. Evitar intermediarios. Segundo, no tener problemas contractuales luego por incumplimientos. Tercero, poder constatar la profesionalidad, los técnicos, los aspectos técnicos que son muy importantes. El 10 de junio, Calero declaró la emergencia en SELEC y autorizó que se inicien los procesos de contratación directa, delegando a los gerentes de las unidades de negocio. Es así que Termopichincha, una de estas, fue la encargada de contratar la instalación de 2 centrales, una en el Salitral para generar 100 megavatios y otra en Quevedo para la generación de 50 megavatios. Para la primera se presentaron 8 compañías, para la segunda 4. Tras un análisis de ofertas que se hizo de forma irregular según la Contraloría, Progen fue escogida para ambos proyectos. En agosto se firmaron los contratos. Para entonces, Antonio Goncalves estaba ya al frente de la cartera de energía. Ambos contratos guardan similitudes. Entre estas, que se acordó entregar el 70% del valor total antes de que los equipos lleguen. En ambos no se hicieron mayores pruebas para corroborar el estado de los equipos. Según la Contraloría, se acordó que tenían que ser nuevos de fábrica, pero no fue así. Los equipos llegaron a finales de año, pero la empresa empezó a incumplir los plazos para su entrada en funcionamiento. En los meses posteriores, respuestas evasivas. Inés Manzano ya estaba a cargo. Sea contrato con las multas, pero ellos van a cumplir. Por eso digo que está eso resuelto. Al momento, 118 millones de dólares ya están en manos de Progen, compañía con la que se ha terminado unilateralmente los contratos. Se ha denunciado por estafa y se cobrarán garantías por 7,5 millones de dólares. Los equipos aún no terminan de funcionar porque hay que adaptarlos a la red eléctrica. Contraloría asegura que se compró mal. Se ha determinado responsabilidades penales y el tema ahora se ventila en la Fiscalía como el caso Apagón. A la par, otro proyecto, pero en Catamayo, Loja, para el que también fue contratado Progen, presenta las mismas anomalías. La Contraloría examina. El ministro del Interior, John Reinberg, rechazó el pronunciamiento de la Corte Constitucional. El funcionario responsabilizó al organismo por suspender las herramientas legales con las que la fuerza pública combate el crimen organizado en las calles. Escuchemos. Es un golpe bajo, no al gobierno, es un golpe bajo a los ecuatorianos, es un golpe bajo a los que están demandando que es seguridad. Ni siquiera reconocer que estamos en un conflicto armado interno. O sea, ¿a dónde estamos? ¿En qué lugar viven? Estamos luchando contra gente, contra delincuentes que tienen armamento bélico, explosivos, fusiles, subfusiles. Entonces, ni siquiera reconocer eso significa que hay algún otro tipo de agenda. Desen en cuenta quiénes están en contra de la lucha que estamos llevando, quienes buscan favorecer a quienes están atacando a los ecuatorianos. Nosotros vamos a seguir luchando, pero es importante que los ecuatorianos se den cuenta. Y la Corte Constitucional suspendió provisionalmente 26 artículos de las 3 leyes del presidente Noboa tras admitir varias demandas presentadas ante ese organismo. El Ejecutivo y el presidente del Legislativo cuestionaron la decisión y les exigieron explicaciones a los magistrados. Se trata de un revés para el gobierno. A través de este comunicado publicado este lunes, la Corte
Corte Constitucional dio a conocer la suspensión provisional de un total de 26 artículos de las leyes de Solidaridad Nacional, Integridad Pública, Inteligencia y el reglamento de esta última. Esto tras admitir algunas de las múltiples demandas presentadas por ciudadanos y colectivos ante este organismo. La suspensión de la norma no es un prejuzgamiento. Esto quiere decir que no es que la Corte ya anticipó criterio diciendo que las leyes son inconstitucionales. Después de esta decisión viene la etapa de sustanciación. La Corte lo que va a hacer es le va a notificar a la Asamblea y a la Presidencia y a la Procuraduría General del Estado para que contesten la demanda. Para eso tienen 15 días. Y una vez contestado, la Corte eventualmente va a convocar audiencia, es un tema facultativo de la Corte. Y solo tras cumplirse este paso, la Corte finalmente se pronunciará. Pese a que aún resta camino, el Ejecutivo y el presidente del Legislativo en cadena nacional cuestionaron la decisión del alto organismo de justicia. 3 leyes que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, con mayoría, con legitimidad. Admitir a trámite y suspender provisionalmente no es un acto neutro, es dejarnos sin defensa. Quien toma una decisión de este calibre tiene la obligación democrática y ética de explicarla. Un boletín no es suficiente. En el caso de la Ley de Integridad Pública, que es la que registra menos artículos suspendidos, por ahora queda sin vigencia temporal el plazo de 90 días que tenía la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria para identificar las cooperativas de ahorro y crédito que podrían transformarse en bancos. En lo que respecta a la Ley Orgánica de Inteligencia y su reglamento, la mayoría de artículos que queda en suspenso se encuentran en el capítulo que obligaba a personas naturales y jurídicas a entregar información al gobierno, por ejemplo, las telefónicas. Y en la Ley de Solidaridad Nacional se suspende lo relacionado a las definiciones de conflicto armado interno, grupos armados organizados, indulto presidencial y otros. El gobierno apuntaló su estrategia especialmente de seguridad en la expedición de esta normativa. Ahora habrá que esperar si la Corte admite otras demandas adicionales y deja en suspenso más artículos. Esto mientras el Ejecutivo hace más evidente su incomodidad con las decisiones de los altos magistrados.